Sé que lo seguirán haciendo. Y les agradecemos de verdad en el nombre del Señor porque ha sido de ayuda y de bendición para nuestro hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer juntos el versículo 13, un versículo que todos conocemos perfectamente. ¿Sí? ¿Estamos? Filipenses 4:13. ¿Ya estamos ahí? Adelante, leamos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de los versículos más conocidos del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es uno de los versículos más repetidos por muchos cristianos. Y pienso yo que es uno de los versículos peor usados por los cristianos. Porque no sé si se han dado cuenta, pero últimamente está esta moda de repetir versículos como si fueran mantras. Como suponer que porque lo repitas, porque lo digas, lo decretes, lo declares, lo confieses, automáticamente eso se va a realizar. Por el hecho de que repitas Filipenses 4:13 constantemente, ¿no? Entonces vas a tener la victoria y vas a poder ir por encima de las circunstancias adversas. Y eso es falso, mis hermanos, eso no aparece en el texto bíblico. Obviamente el apóstol Pablo puede decir esto porque ha tenido toda una experiencia de vida que le permite decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Funciona de esa manera. Ciertamente creemos en esta palabra y creemos que esta palabra nos conduce a tener una relación profunda con Dios, como la tiene el apóstol Pablo. Pero es solo cuando tenemos esta relación profunda que podemos afirmar con toda certeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo distinto? ¿Qué es lo que hace especial al apóstol Pablo que él puede afirmar esto de una manera categórica? Obviamente la vida del apóstol Pablo es ejemplar. Y lejos de lo que uno piensa, pensamos, bueno, es que el apóstol Pablo era wow, todo estaba bien. Y no es cierto, el apóstol Pablo también tuvo ocasiones en las que se muestra que Cristo todavía estaba trabajando en su corazón. Sin embargo, nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que el apóstol Pablo nos ha enseñado de la vida cristiana. Y creo que en estos versículos, en esta porción, podemos entender cosas fundamentales del apóstol Pablo. Dice el versículo 20, el último versículo del pasaje que leímos, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una doxología, es una frase que termina alabando al Señor, dándole gloria a Dios. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que en el apóstol Pablo estas doxologías no solo eran de palabras, sino que eran de hechos. Algo que hizo el apóstol Pablo constantemente, ¿sí? Era darle la gloria y la honra a Dios a través de su vida, atendiendo a su llamado. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia del apóstol Pablo. Era un fariseo, perseguidor de la iglesia, y cuando va a Damasco a conseguir autorización para seguir metiendo a los cristianos a la cárcel, ¿verdad? El Señor Jesucristo se le revela y entonces tiene una experiencia de conversión profundamente intensa. Y el Señor le dice que lo va a llamar y le dice precisamente a Ananías, ¿verdad? El profeta que se va a acercar a orar por él, dice, yo le voy a mostrar a él cuánto tiene que padecer a causa del evangelio. Y el apóstol Pablo es llamado a servir. Y algo que hace el apóstol Pablo, que lo hace especial y que le permite decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que él atiende al llamado de Dios. Él atiende al llamado de Dios. Y podríamos decir que el apóstol Pablo dijo sí y no perdió tiempo. Hay un estudioso de la Biblia, que por cierto él es ateo, dice, se declara históricamente cristiano, cristiano cultural, pero él en cuanto a su fe es ateo, pero es muy bueno, es de los quizás de los biblistas más importantes de este siglo, Antonio Piñero. Y él dice, da la impresión cuando leemos al apóstol Pablo en sus cartas, que él tiene prisa. Tiene muchísima prisa. No se está quieto. Está de aquí para allá cumpliendo con la vocación que Dios le había dado. Y eso es verdad. El apóstol Pablo le dice sí al Señor y no se distrae en otras cosas. Empieza a servir al Señor. Y podríamos decir, mis hermanos, que hay como que dos llamados básicos que en realidad forman parte de un solo llamado. Lo que podríamos decir el llamado a la salvación y el llamado al ministerio. En realidad los dos van unidos
No deberíamos separarlos. En las iglesias lo hemos separado. Hemos separado la salvación del ministerio cuando en realidad es una sola cosa. Los que son llamados para servir. Son llamados para salvación, pero son llamados para servir. Pero para fines prácticos podríamos dividirlo en dos. Quizás la única diferencia es el estado en el que nos encontrábamos. Cuando el Señor nos llamó para salvación, nos llamó para ponernos a cuentas con Él. Dice Isaías 18 al 20. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Ustedes, dice, ¿están ustedes dispuestos, dice el versículo 19, a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Al final de cuentas, Dios dice, vengan, pongámonos a cuenta. Si sus pecados están como rojos como la escarlata, yo los dejaré blancos. Pero ustedes deciden, dice Dios. ¿Sí? Si van a obedecer, si van a escuchar la palabra de Dios, entonces dice, comerán lo mejor de la tierra. Pero si se van a rechazar este llamado, serán devorados por la espada. Ustedes deciden. Y yo le doy gracias a Dios porque creo que todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí, le dijimos sí al Señor. Y somos salvos. Pero la palabra de Dios también nos enseña que somos llamados a servir, una vocación. Una vez limpiados, mis hermanos, somos enviados en medio de este mundo a representar los intereses de Dios en medio de nuestros tiempos, en medio de nuestra historia. En Isaías capítulo 6, versículos 7 al 8 dice, con ella me tocó los labios. ¿Recuerdan? Tomó unas tenazas. El profeta está viendo la gloria de Dios. Se acerca un serafín, un ser alado, ¿verdad? Toma unas tenazas y con unas brasas, dice, con ella tocó mis labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí, aquí estoy, envíame a mí. Hermanos, miles de distractores quieren apartarnos del llamado que Dios nos ha hecho, porque todos estamos llamados. No todos son ministros dentro de la iglesia, pero todos somos llamados a servir a Dios. Algo que hizo el apóstol Pablo es decirle sí a la salvación y sí al ministerio. El apóstol Pablo hizo un compromiso con Cristo de representar sus intereses donde quiera que Él estuviera. Y quizás nosotros tendríamos que hacer ese compromiso. ¿Estás representando tú los intereses de Cristo en medio de tu trabajo? ¿Estás representando los intereses de Cristo en medio de tu familia, en medio de tu colonia, en medio de tu familia? Deberíamos estar representando los intereses de Dios. Decirle sí, atender al llamado de Dios, a la salvación y al ministerio. Algo más que hace el apóstol Pablo que le permite decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mis hermanos, es que establece relaciones sanas con su familia espiritual. Dice el versículo 1 de Filipenses capítulo 4, dice de la siguiente manera, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. La carta a los Filipenses es una carta bien especial porque a diferencia de, por ejemplo, las cartas a los Corintios, que era para regañarlos por la vida que llevaban, o la carta a los Gálatas, que también era un regaño porque se habían desviado de la verdadera fe, la carta de los Filipenses es una carta de gratitud. Dios está dando gracias por la vida de sus hermanos. Y es maravilloso como les dice, les repito, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona. Hay un principio social, mis hermanos, y eso no solo aplica para la iglesia, aplica para toda la vida. Si no sabes llevar relaciones sanas con las personas, tu vida no será una vida sana. Así funciona. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Una persona que no sabe llevar relaciones sanas con las demás personas nunca va a poder llevar una vida sana. ¿Por qué? Porque la vida es compartida. La vida consiste en relaciones. Establecemos relaciones con los demás. Es fundamental, mis hermanos, hacer eso. Y la iglesia, ¿saben qué? La iglesia lo entendió. Obviamente, nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, créanme que se han dicho muchas teorías de por qué la iglesia prosperó.
Y hay varias opiniones. Y realmente son muchos factores. Nosotros creemos en el factor espiritual, el Espíritu Santo, la obra de Dios, y por eso la iglesia prospera en el siglo I. Pero también hay un factor social bien importante, mis hermanos. Un factor social muy importante. En la antigüedad, en el siglo I, no había seguridad social. Si tú te enfermabas, enviudabas, cualquier cosa, ya te amolaste. No puedes hacer nada más que mendigar. No había quien viera por ti. No había seguridad social. Había algunos grupos que acogían a otros, pero dependiendo de las condiciones en las que se encontraran. Por ejemplo, dentro de una sinagoga judía, obviamente tenías que ser judío para ser aceptado y no estar maldito por parte de la ley. Si la ley te declaraba maldito, entonces tú ya no pertenecías a este grupo. Si estabas sano, ¿verdad? Y cumplías con los mandamientos y demás, entonces eras bien acogido. Si no, de lo contrario, lo siento. Bueno, pero ¿qué pasaba con las personas que estaban enfermas? Eran malditos por la ley, muchos de ellos, entonces no podían estar en esa comunidad. Pero de pronto Dios establece una comunidad diferente, que es la iglesia. Y de pronto la gente se empezó a dar cuenta que dentro de la iglesia se establecían relaciones fraternas, relaciones de amor y relaciones de apoyo. Y puede sonar demasiado interesado, mis hermanos, pero es que a veces nosotros tendemos a juzgar de una manera bastante superficial el actuar del ser humano. Pero mucha gente se acercó a la iglesia porque vieron en la iglesia a alguien que los amó y que los ayudó. Las viudas, los pobres, los enfermos. Cuando había peste en el siglo II, cuando empieza a morir la gente, ¿no? Una pandemia, ¿no? O una epidemia, mejor dicho, una epidemia. Y la gente empieza a morir, todos empiezan a huir. ¿Quiénes fueron los únicos que se quedaron en Roma para atender a los enfermos? Los cristianos. Fueron los únicos que se quedaron. Obviamente había militares, había gente que tenía que quedarse, pero quienes podían se fueron. Quienes se quedaron a ayudar a los enfermos y a enterrar a los muertos fueron los cristianos. Supieron establecer buenas relaciones entre ellos y eso les dio una firmeza. Eso ayudó al crecimiento de la iglesia. Y el apóstol Pablo lo sabía, mis hermanos. Amaba a su iglesia lo amaba. Tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no necesito de nadie. Mentira. No vas a poder. No es ese el modelo de Cristo. El modelo de Cristo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece junto con mi comunidad de fe, junto con mis hermanos. Por eso es importante establecer relaciones sanas. Y Pablo amaba a su iglesia, amaba a la iglesia de Filipos y lo vemos a través de su palabra y su enseñanza. Se daba su tiempo para instruirlos y enseñarlos en la palabra. Y la iglesia de Filipos amaba a Pablo. ¿Y cómo lo vemos? Porque ellos proveían para su sustento. Le habían mandado una ofrenda con Epafrodito. Ese es el tema central de la carta a los filipenses, es algo que a veces uno no entiende. El tema central de la carta a los filipenses es la ofrenda que los filipenses le mandan a Pablo. Un amor concreto. Aquellos que leyeron los 5 lenguajes del amor ya detectaron, ¿no? Palabras de afirmación, actos de servicio. Es lo que encontramos aquí. El apóstol Pablo, por supuesto, es victorioso y puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque fundamenta su vida en lo trascendente. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, ¿sí? Dice de la siguiente manera, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había circunstancias en la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo podía decir claramente, hay ocasiones en las que tengo en abundancia y hay ocasiones en las que no tengo.
Hay ocasiones en las que estoy lleno y hay ocasiones en las que he pasado hambre. Pero en todas ellas yo ya sé vivir. ¿Por qué? Porque no baso mi vida en las circunstancias. Hay algo más allá de las circunstancias en lo cual yo fundamento mi vida, que es mi relación con Dios. Por eso Él puede vivir cualquiera que sea la situación. Y seamos honestos, mis hermanos. Necesitamos sabiduría espiritual para poder vivir como el apóstol Pablo, tanto en la abundancia como en la escasez, mis hermanos. Porque cuando estamos pasando por escasez, de pronto no hay contentamiento en nuestro corazón y esa debería ser una señal de fe verdadera. Es fácil creer en Dios cuando el refrigerador está lleno. Bien fácil. El problema es cuando está vacío. Y debemos tener contentamiento. Debemos tener confianza en que Él nos va a sostener, mis hermanos. Si cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Tener esa confianza en Dios. Alabar a Dios en medio de las situaciones difíciles. Esa es la alabanza preciosa, mis hermanos. Una vez más, es bien fácil alabar a Dios cuando las cosas van bien. El problema es cuando van mal. Hay que alabar al Señor. Y la alabanza transforma los corazones. Pero les digo una cosa, mis hermanos. A veces tampoco sabemos vivir en la abundancia. Mucha gente no sabe vivir en la abundancia. Se ven con dinero y parece que les quema el dinero, ¿no? Órale, ya tengo dinero, a gastar de una manera absurda el dinero. La palabra de Dios exhorta, por ejemplo, en un caso concreto, ¿no?, de las mujeres, pero que no solo a las mujeres, dicen, no deben de arreglarse con peinados ostentosos. No se trata de presumir, no se trata de eso. Tenemos que aprender a darnos cuenta, lo decíamos la semana pasada, no recuerdo en qué horario, pero lo decíamos la semana pasada. ¿Sí? La frugalidad, mis hermanos. Rescatar la frugalidad. Mi felicidad no depende de cuántas cosas poseo, ni de la calidad de las cosas que poseo. Mi felicidad depende de que mi relación con Dios sea una relación sana y mi relación con la gente que amo y que es importante sea una relación sana. De eso depende mi felicidad. No de las cosas. Necesitamos sabiduría, mis hermanos. Si tenemos abundancia, hay que pedirle más sabiduría a Dios. Porque te digo una cosa, ¿sabes cuándo administramos bien nuestro dinero? Cuando no tenemos. Ahí sí estiramos el gasto y empezamos a recortar gastos superfluos y ahora sí a estirarlo, ¿verdad? Pero cuando tenemos mucho, venga, ¿sí? A gastar como poseídos y dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Agárrense los del tianguis el jueves, ¿no? Órale, vámonos a comprar de todo. Necesitamos sabiduría. La misma palabra de Dios dice a los ricos, mándales que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. Mentira, mis hermanos, que para ofrendar y para dar hay que ser ricos. A veces al revés, ¿eh? A veces, no siempre, pero a veces al revés. Los que más tienen son los más codos. ¿Sí? No. Fundamentar la vida en lo trascendente, no en lo material. Por eso el apóstol Pablo dice, si tengo, estoy bien. Y si no tengo, pues también estoy bien. No tengo ningún problema porque mi vida está fundamentada en Cristo. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, la mayoría de las personas hace un énfasis principal en la primera parte del versículo. Todo lo puedo en Cristo. Cuando en realidad el acento está en la última parte de la frase. En Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la diferencia? Que siempre pensamos en todo lo puedo, ¿no? Todo lo puedo. Yo voy a vencer, yo voy a hacer. Está bien. Qué bueno que tengas esa confianza. Pero lo importante es lo segundo. En Cristo que me fortalece. Una dependencia absoluta en Cristo. Ese es el acento principal de esta oración. Si Cristo me fortalece, todo lo puedo hacer. Es en Él. Y el apóstol Pablo tiene una profunda dependencia de Dios. No se trata del poder que tú tengas, mi hermano. Se trata de la relación que tú tengas con Cristo. Tienes una relación estrecha, entonces vendrá el poder.
Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Pero también dijo, si están conmigo, ustedes van a llevar fruto. Una dependencia absoluta de Cristo. ¿Qué es lo que hace pues que el apóstol Pablo pueda decir, yo soy más que vencedor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto, mis hermanos, atiende el llamado de Dios. Establece buenas relaciones con su gente. Cimenta su vida en las cosas trascendentes, no en las materiales, en las espirituales. Y tiene una profunda dependencia de Cristo. La pregunta es, ¿nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Mientras no tengamos una relación con Dios así, como la tiene el apóstol Pablo, este versículo solo será un mantra que no va a servir para nada. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar a nuestro Señor. Dios bendito, aquí estamos, Padre, reconociendo que es en ti, Señor, en tus fuerzas, que nosotros podemos tener victoria en medio de nuestras vidas. Señor, realmente queremos que esta palabra sea verdadera en nuestra existencia, en nuestro corazón, en nuestro vivir. Y por eso rendimos nuestra vida a ti, Señor. Gracias porque tú nos llamaste y nos salvaste. Y te hemos dicho que sí. Ahora permítenos el privilegio que le permitiste a Isaías, Dios, de ir en tu nombre, en cualquier lugar, y defender tus intereses, tu mensaje, tu reino. Padre bendito, ayúdanos, danos amor, danos sabiduría. Para poder sembrar amor en el corazón de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos en la fe. Si tenemos relaciones torcidas, te pido que nos des el amor y la sabiduría para enderezarlas, Señor. Si tenemos relaciones que nos están dañando, danos la sabiduría para tomar distancia. Si nosotros estamos dañando a otros, Señor, te pedimos que nos perdones y que nos hagas de bendición. Mi Dios, permite que podamos ver las cosas espirituales por encima de las cosas materiales, Señor. Que lo más importante seas tú, no las cosas. Que lo más importante es lo que tú dices, Señor, no lo que queremos aparentar con los demás. Señor, que podamos depender de ti a cada instante, a cada paso, en cada momento, Dios. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.